¿Qué harías si estuvieras solo en un campo desolado y vieras a un hombre muerto caminar hacia ti? ¿Y si ese hombre nunca se fuera? No puedo explicarlo. No quiero, pero sé que debo hacerlo. Fue tan real, tan intenso, que si alguien me lo hubiera contado, lo habría tachado de locura. Pero ahora, solo soy un hombre marcado por lo que vi, lo que escuché, lo que sentí. Mi nombre es José, y soy electricista. Trabajo en zonas rurales de Hidalgo, donde la gente vive lejos de todo, y las distancias parecen infinitas. Nadie en mi familia me entendía, ni siquiera yo mismo. Por eso, acepté el trabajo, aunque algo dentro de mí me advertía que no lo hiciera. Lo necesitaba. Necesitaba ese dinero, pero también necesitaba escapar de lo que me perseguía. Era invierno cuando recibí la llamada. La hacienda estaba alejada, casi oculta entre las montañas de Tulancingo. El dueño, un hombre de aspecto cansado, me explicó que el sistema de seguridad de la propiedad había fallado, y no tenía más opción que pedirme ayuda. La oferta era sencilla, pero había algo en su voz que me hizo dudar. A las afueras del pueblo, el aire estaba helado y cortante. La niebla cubría todo a su paso, como si quisiera engullirlo todo. Cuando llegué, lo primero que noté fue la quietud. Todo estaba en silencio. Ni siquiera el viento hacía ruido al moverse entre las ramas. Solo escuchaba el crujir de mis botas al caminar por el terreno mojado. La casa era grande, vieja, con ventanas sucias y una puerta que crujía como si le doliera abrirse. Pero lo peor de todo era el campo que la rodeaba, inmenso, solitario, como si nadie hubiera estado allí en años. El dueño de la hacienda, un hombre de mirada cansada, me recibió en la puerta. «Gracias por venir tan rápido», me dijo sin mucha emoción, casi como si estuviera acostumbrado a la soledad. Me llevó hasta la sala, donde me mostró los problemas con la electricidad. El lugar estaba oscuro, a pesar de que las luces estaban encendidas. La sensación de vacío era densa, como si la casa estuviera esperando algo. «¿Te molesta que te ayude?», preguntó el hombre, con una sonrisa torcida. Yo solo negué con la cabeza. No quería hablar. Solo quería terminar rápido, irme y olvidar ese lugar. Pero algo en él me intrigaba. Parecía tener una calma que no coincidía con la inquietud que sentía al estar ahí. Comencé a revisar las conexiones eléctricas, pero mi mente no estaba en el trabajo. La atmósfera se hacía más pesada con cada segundo. Era como si la casa, los campos, todo a mi alrededor estuviera observándome. Cuando empecé a ajustar un cable, vi algo en el rincón de mi ojo. Una sombra se movía entre los campos. Era una figura de pie, de cuerpo alto, con un sombrero ancho. Al principio pensé que era un campesino, pero algo en su postura me hizo dudar. No caminaba, no se movía como una persona. Su presencia era ajena, fuera de lugar. Decidí investigar. Dejé lo que estaba haciendo y me dirigí hacia la figura. Cada paso que daba parecía estar entrando más y más en el vacío, en un lugar donde no existía escape. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía oírlo en mis oídos. Cuando llegué al borde del campo, vi cómo la figura caminaba hacia el interior, como si me estuviera esperando. Sin embargo, a medida que me acercaba, comenzó a desvanecerse en el aire, como si la oscuridad la absorbiera. Me detuve. ¿Qué estaba pasando? ¿Era mi mente jugando conmigo? Volví a la casa, el sudor frío cubriendo mi frente, pero el hombre ya no estaba allí. Solo el silencio. La sensación de estar siendo observado no me dejaba. Decidí preguntar al dueño, pero él solo me miró fijamente, como si ya supiera lo que había visto. ¿Lo viste?, me preguntó, con voz grave. El viejo, ¿verdad? El viejo, respondí, confundido. Sí, el hombre que rondaba estos campos. Murió hace años, pero nunca se fue. Cada noche, sigue caminando por ahí, como un perro en busca de su dueño. Nadie más lo ve, pero él está aquí, siempre lo está.
Mis piernas temblaron. Algo dentro de mí no quería creerlo, pero la manera en que lo dijo, como si fuera la verdad más simple del mundo, me hizo dudar de mi cordura. ¿Un hombre muerto caminando? ¿En plena noche? Estaba asustado, pero traté de mantenerme firme. No te preocupes, dijo el hombre, con una sonrisa apagada. Él no te hará daño. Solo lo ves y luego desaparece. Esa noche traté de dormir, pero el miedo me atormentaba. El aire frío era impenetrable, y el silencio me pesaba como una losa. Me acosté en la cama, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. No podía dejar de escuchar esos pasos que se acercaban a la ventana, como si la figura estuviera al acecho, esperándome. Sabía que no iba a poder dormir allí. No esa noche. Me levanté de la cama y me dirigí al campo, sin razón, sin pensar. Estaba demasiado asustado para quedarme dentro. Y ahí, entre la neblina espesa, lo vi de nuevo. Estaba allí, de pie, inmóvil, observándome con ojos vacíos. No podía ver su rostro, solo la sombra de su cuerpo, pero sentía su presencia, tan fuerte como si estuviera a mi lado. Dio un paso hacia mí. Su sombra parecía alargarse, como si la oscuridad misma lo tomó. Ahora, no podía moverme, el miedo me había paralizado. Podía escuchar mi respiración, errática, desesperada, y el sonido de mis latidos resonando en mis oídos. No sé cuánto tiempo estuve allí, solo observando a esa figura, incapaz de moverme, atrapado en su presencia. Finalmente, la figura dio otro paso hacia mí. Mi cuerpo reaccionó de manera instintiva. Corrí tan rápido como pude, sin saber a dónde iba, solo quería escapar. Pero cuando miré atrás, ya no estaba en el campo, ya no estaba en ninguna parte. ¿Había sido real? ¿O había sido producto de mi mente? Corrí hacia la casa, el terror apoderándose de mí. Cuando entré, el viejo me miró como si supiera lo que había sucedido. No dijo una palabra, pero sus ojos hablaban más que cualquier frase. Esa misma noche, me fui. No me importó que el trabajo estuviera incompleto. No me importó nada más. Solo quería salir de ese lugar y no regresar jamás. Ahora, cuando cierro los ojos, puedo ver su sombra, aún delante de mí. Y sé que no me dejó ir. Que algo en ese campo, algo que jamás entenderé, me sigue observando. ¿Qué pasa cuando ese algo ya te está siguiendo, aunque creas que has escapado? Mi nombre es Luis, y soy guía de montaña. He llevado a cientos de turistas a lo largo de los caminos de la Sierra de Pachuca, una de las áreas más hermosas de Hidalgo. Conozco cada rincón de esas montañas. Sin embargo, hay algo en ellas, algo que no se puede explicar con palabras. Algo que te pone la piel de gallina cada vez que la niebla se cierne sobre ti y el viento comienza a aullar en la oscuridad. Esa noche de octubre, lo supe de primera mano. Recibí una llamada a última hora. Un grupo de turistas extranjeros quería subir al pico de la sierra, y como guía experimentado, no me negué. Acepté el trabajo con la esperanza de pasar una noche tranquila, guiando a unos turistas que apenas sabían de la naturaleza salvaje de Pachuca. Pero algo en el aire esa noche me decía que no sería un recorrido común. La atmósfera era extraña. El viento cortante parecía tener un susurro, un eco que no podía identificar, como si me estuviera advirtiendo de algo. Lo ignoré al principio. No soy supersticioso. Comenzamos la caminata al atardecer, con el sol desvaneciéndose detrás de las colinas. La temperatura bajaba rápido, como si la montaña misma nos estuviera absorbiendo. A medida que ascendíamos, la niebla comenzó a envolvernos, dándole a la sierra una apariencia casi mística. Los turistas se sorprendían al ver cómo el paisaje se transformaba tan rápidamente. Pero yo, que ya había pasado tantas noches allí,
Sentía esa inquietud constante que no lograba sacudirme. El frío, el silencio, la presión del aire, todo me decía que algo no estaba bien. El sonido de nuestras pisadas era el único que rompía el silencio. De repente, uno de los turistas, una mujer de acento francés, señaló algo entre los árboles. «¿Qué es eso?», preguntó con voz temblorosa. Todos nos detuvimos. Allí, a unos 30 metros, entre las sombras de los árboles, había una figura. Era un hombre, parado inmóvil. Llevaba ropa antigua, una especie de atuendo de cazador, con un sombrero ancho y un chaleco de cuero que no se veía como algo que alguien usaría hoy en día. La figura se mantenía perfectamente erguida, casi rígida, mirando en nuestra dirección. Intenté restarle importancia. Pensé que podría ser algún campesino o alguien que se había perdido, pero algo en la postura de esa persona me inquietó profundamente. Era como si no estuviera vivo. Decidí acercarme, por prudencia, aunque sentía una presión en el pecho que me hacía dudar. Me moví hacia adelante, pero cuando apenas quedaban unos pocos pasos entre nosotros, la figura desapareció, como si la niebla se la hubiera tragado. La desaparición no fue lo más aterrador. Lo que realmente me aterraba fue la sensación que me dejó. Ese vacío, esa presencia que seguía siendo palpable a pesar de la ausencia física del hombre. Sentí como si algo, o alguien, estuviera observándonos desde todas partes. Los turistas comenzaron a ponerse nerviosos, algunos murmurando, otros mirando alrededor como si esperaran ver más figuras aparecer de entre los árboles. «Vamos, regresamos», insistió uno de los turistas, un hombre de cabello corto y ojos llenos de miedo. Pero lo peor aún estaba por venir. Mientras retrocedíamos, sentí algo extraño, algo que no podía explicar. El aire se hizo más denso, como si nos estuviera oprimiendo. Cada paso que dábamos parecía más lento, más pesado. La niebla no se disipaba, sino que se espesaba, envolviéndonos aún más. El viento que antes era frío y suave ahora parecía tener un sonido más agudo, como un lamento. Podía sentirlo en los oídos. Un susurro. De pronto, uno de los turistas gritó. Lo vimos de nuevo. Todos nos giramos, pero no había nada. Solo los árboles, la niebla y la oscuridad. El hombre parecía completamente fuera de sí. «Nos sigue», gritó. Yo traté de calmarlo, pero a medida que avanzábamos, la sensación de que algo estaba tras nosotros se volvía más intensa. Nos seguía, pero no lo veíamos. A veces escuchábamos pasos, pero no había nadie. Otras veces, el crujido de las ramas bajo un pie invisible nos helaba la sangre. Estábamos siendo perseguidos por algo que no podíamos entender. Finalmente, logré encontrar el camino que nos llevaría de regreso, pero el camino ya no era el mismo. Era como si la montaña nos hubiera desorientado a propósito. Cuando alcanzamos el borde de un acantilado, nos encontramos frente a una caída que nunca habíamos visto antes. El temor nos envolvía. No podíamos distinguir si estábamos más cerca de la salida o más adentro en la sierra, atrapados en alguna especie de trampa. Mi respiración se aceleraba. Estaba empezando a perder el control. Lo supe entonces. Ya no estábamos solos. Algo o alguien nos estaba observando, acechando. Pero no era solo el cazador lo que sentíamos. Era algo más. La sensación de que la sierra misma estaba viva, como si nos estuviera devorando lentamente. Cuando al fin logramos salir de la niebla y alcanzamos el pueblo, todos estábamos exhaustos, asustados. Los turistas, a pesar de la salida, no dejaban de mirar hacia atrás, como si el cazador estuviera cerca. Pero lo más aterrador sucedió cuando uno de ellos me contó que había visto algo más. Un hombre, de pie en la cima de una roca, observándonos mientras nos alejábamos. No dijo nada, no hizo movimiento, pero nos miraba con ojos vacíos. Regresé al pueblo, buscando respuestas. Había oído rumores, leyendas,
pero nunca había querido creer en ellas. Un anciano, conocido por sus historias sobre la sierra, me miró fijamente y me dijo con voz profunda: el cazador sigue a todos los que se atreven a entrar en su territorio. Es el espíritu de un hombre que murió cazando, pero su alma nunca dejó la montaña. Cuando te sigue, nunca te deja ir. Te acecha hasta que te atrapa, y lo peor es que no sabes si ya está dentro de ti, esperando el momento adecuado para tomar tu alma. No pude dormir esa noche. Algo me decía que el cazador no nos había dejado, y si volvía a la sierra, no podría salir. Años después, el pueblo seguiría susurrando sobre el cazador, pero yo nunca regresé. No podía arriesgarme a enfrentar de nuevo lo que encontré en esa montaña, porque el cazador siempre está ahí, esperando. Dicen que hay casas donde el tiempo no pasa, donde los gritos aún se escuchan entre las paredes. ¿Te atreverías a entrar si te dijeran que la última familia que vivió ahí desapareció sin dejar rastro? Mi nombre es Mariana y soy estudiante de arquitectura en Pachuca. Cuando comencé mi pasantía con el profesor Estrada, uno de los más renombrados en la ciudad, nunca imaginé que aquella experiencia se convertiría en una pesadilla. En uno de nuestros proyectos de restauración, nos asignaron un trabajo que, al principio, parecía sencillo: estudiar una casa antigua, una mansión en el centro de Pachuca, que había sido abandonada durante más de 50 años. El lugar era conocido por todos, pero nadie se atrevía a hablar de él. Al final de cuentas, no era solo un proyecto académico. Estaba a punto de adentrarme en un lugar cuyo pasado estaba marcado por una oscuridad que jamás podría haber imaginado. La casa, grande y de apariencia majestuosa, se erguía entre los edificios modernos como una sombra de otro tiempo. Al acercarme, sentí que algo no estaba bien. La entrada, aunque imponente, estaba desgastada, con las puertas abiertas de par en par, como si invitara a entrar. Todo a su alrededor parecía olvidado, pero el ambiente me transmitía algo más, algo que no se podía explicar con palabras. El profesor me pidió que tomara notas mientras él hacía un recorrido más detallado por la casa. A medida que avanzábamos, me sorprendió ver que los muebles estaban en su lugar, como si la familia que había habitado esa casa los hubiera dejado atrás, sin tiempo para recoger nada. Las sillas, las mesas, incluso los cuadros colgados en las paredes parecían congelados en el tiempo. Pero algo más me perturbaba. A pesar de que era un día caluroso de verano, dentro de la mansión hacía un frío intenso. El aire estaba viciado, húmedo. Un olor a moho impregnaba todo, pero, curiosamente, no se sentía el paso del tiempo, como si la casa hubiera estado intacta durante años. El piso crujía con cada paso, como si la casa misma estuviera viva, esperando algo. Caminamos por varios pasillos, abriendo puertas, buscando detalles que nos pudieran ayudar con la restauración. Fue cuando llegamos a las escaleras que lo sentí por primera vez. Un sonido sordo, débil, pero claro. Pasos, como si alguien estuviera caminando en el piso superior. No era el sonido natural de una casa vieja. Eran pasos, rítmicos, y se escuchaban claros y definidos. El profesor no parecía notar nada. Él seguía haciendo anotaciones, pero yo no podía dejar de pensar en esos pasos. Decidí investigar y, aunque el aire se volvía más espeso, subí lentamente las escaleras, intentando ser lo más sigilosa posible. Cada escalón que subía aumentaba la sensación de incomodidad. Algo dentro de mí me decía que debía detenerme, pero mi curiosidad pudo más. Cuando llegué al último escalón y miré hacia el pasillo del segundo piso, vi algo que me heló la sangre. Una sombra, vaga, pero clara, cruzaba de una habitación a otra. No era humana, al menos no de la manera en que la entendemos. Era como si el contorno de una figura se desvaneciera en la oscuridad.
una silueta que se movía de una habitación a otra sin hacer ruido, sin que la casa, de alguna forma, dejara escapar un suspiro. Bajé las escaleras de un salto, mi respiración agitada. El profesor me miró, extrañado, como si no entendiera la urgencia en mi rostro. «¿Qué pasa?», me preguntó. «¿Encontraste algo interesante?». Intenté mantener la calma, pero mi voz temblaba. Escuché pasos en el piso superior. Él me miró con escepticismo, pero dijo que probablemente era el sonido natural de la casa. Intenté convencerme de que estaba exagerando, pero algo me decía que debía salir de allí. Una sensación de presión sobre mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si alguien estuviera observándonos. Decidimos abandonar la mansión por un rato y fuimos a la tienda local para hablar con algunos de los vecinos. Nadie parecía querer hablar de la casa. Todos respondían con evasivas o simplemente se apresuraban a cambiar de tema. Pero, al final, un hombre mayor se acercó a nosotros mientras comprábamos agua en una tienda. Vi que tenía una expresión grave, y aunque intentó parecer indiferente, algo en su rostro mostraba preocupación. «¿Han ido a la casa vieja?», me preguntó, con voz temblorosa. Le respondí que sí, y fue entonces cuando, en un susurro, comenzó a contarme la historia. «Esa casa, nadie se atreve a entrar. Hace más de 50 años, una familia entera desapareció allí. No se sabe qué pasó, pero se dice que la señora de la casa, la madre, nunca dejó que nadie entrara después de lo que ocurrió. Hay quienes dicen que ella sigue allí, protegiendo lo que quedaba de su familia. Nadie ha sido capaz de entrar y salir sin ser tocado por algo que no se puede explicar». El viejo se quedó en silencio, como si lo que estaba diciendo lo aterrara tanto como a mí. Mientras él hablaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire estaba más frío en la tienda que afuera. Algo en mi interior me decía que esa historia no era solo una leyenda. Esa sombra que había visto en el segundo piso, ¿era ella? ¿Era la señora de la casa, condenada a proteger su hogar para siempre? Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas. La sensación de esa presencia, esa sombra moviéndose por los pasillos, era tan real que me atormentaba. A la mañana siguiente, decidí regresar a la casa con el profesor, pero cuando llegamos, la puerta estaba cerrada. No habíamos cerrado la puerta la noche anterior. Intentamos abrirla, pero estaba completamente sellada. No había manera de acceder. Esa fue la última vez que pisé la casa. Ninguno de nosotros volvió a entrar. Después de ese día, me enteré que la casa fue finalmente demolida, aunque nunca se dieron detalles claros de por qué o cuándo sucedió. La gente sigue diciendo que la señora de la casa aún camina por sus pasillos, buscando a los que se atreven a desvelar los secretos de la mansión. Y yo nunca olvidaré esa sombra que vi. Algo me dice que ella sigue allí, esperando, vigilando, para que nadie descubra lo que ocurrió realmente. Hay algo en el cementerio de San Agustín que no quiere ser olvidado. Pero, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que ese algo te está observando y no está en paz? Mi nombre es Ricardo y trabajo como cuidador del cementerio de San Agustín, en Actopan, Hidalgo. Si te soy sincero, jamás imaginé que mi trabajo sería tan perturbador. Al principio, todo parecía ser bastante rutinario: limpiar los caminos, cuidar los jardines, mantener las tumbas en buen estado. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar cosas extrañas, cosas que no podía explicar, cosas que, cuando las contaba, nadie me creía, pero que, aún hoy, me siguen persiguiendo. Era común que al caer la noche, cuando ya la mayoría de las personas se habían ido, el cementerio se sumiera en un silencio inquietante. La luz de la luna iluminaba débilmente las tumbas, pero el aire se sentía pesado, como si algo estuviera observándome desde las sombras.
Aunque el cementerio no estaba muy lejos del pueblo, había una sensación de estar completamente aislado. La paz era sobrecogedora, casi asfixiante. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, algo en el aire me hizo detenerme. La sensación de ser observado se intensificó. Miré alrededor, pero no había nada fuera de lo común. Solo las viejas tumbas, cubiertas de musgo, y el viento que soplaba suavemente entre los árboles. Sin embargo, a lo lejos, en uno de los túmulos más antiguos, vi una figura. Al principio, pensé que era algún vagabundo o alguien que había entrado ilegalmente al cementerio. La figura estaba de espaldas, con ropas sucias y descoloridas, como si fuera un hombre que había estado vagando por la zona durante días. Pero algo en su postura, en la quietud de su cuerpo, me hizo dudar. Me acerqué lentamente, con cautela. A medida que me acercaba, una sensación de frío helado me invadió. Mi respiración se volvía más difícil, como si el aire mismo estuviera más denso. Entonces, al llegar a unos pocos pasos de él, la figura desapareció. No se movió, no hizo ningún sonido, simplemente se desvaneció en el aire. Me quedé parado allí, incrédulo, mirando el lugar donde había estado. El viento no había cambiado, no había ninguna explicación lógica para lo que acababa de ver. Decidí investigar más. Fui al lugar donde había estado la figura y, al mirar de cerca, encontré algo que me heló la sangre, un trozo de papel rasgado, cubierto de tierra, con un nombre escrito en él, Juan. No sabía qué significaba, pero la sensación de estar siendo observado nunca me dejó. Esa noche, cuando volví a mi casa, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Me sentía extraño, como si algo hubiera cambiado dentro de mí. Un presentimiento, una sensación de que algo más, algo oscuro, estaba detrás de todo eso. Pasaron los días, y la extraña presencia que sentí esa noche siguió acechándome. A veces, mientras realizaba mis rondas, podía escuchar susurros entre las tumbas, como si alguien estuviera hablando en voz baja. En otras ocasiones, sentía que algo o alguien me seguía, aunque cuando me giraba, no había nada. Cada rincón del cementerio parecía tener una sombra que se movía, como si las tumbas mismas cobraran vida. Durante las siguientes semanas, me enteré de un rumor entre los pocos habitantes del pueblo. Al parecer, la gente hablaba de Juan. Decían que su espíritu rondaba los viejos túmulos, especialmente después de la muerte de uno de los residentes más antiguos del pueblo. Nadie sabía quién era exactamente, pero todos coincidían en que Juan buscaba algo que había perdido mucho tiempo atrás. Nadie sabía qué era, pero muchos aseguraban que su espíritu no descansaba, que su alma no encontraba paz. Era como si estuviera condenado a buscar algo entre esas tumbas por la eternidad. Las historias sobre Juan empezaron a circular más rápido después de esa noche en que vi la figura. Los lugareños afirmaban que, al caer la noche, él se aparecía, caminando entre los túmulos, buscando lo que había perdido. Algunos incluso decían haberlo visto cerca de la tumba más antigua, la que estaba cerca de la entrada. Pero no era solo su aparición lo que aterraba a la gente, era la sensación de que, al mirarlo, algo dentro de uno cambiaba. Era como si lo miraras a los ojos y te dieras cuenta de que nunca volverías a ser el mismo. Desde aquella noche, algo dentro de mí cambió. Empecé a hacer mis rondas con más rapidez, siempre mirando de reojo las sombras, siempre sintiendo esa presión en el pecho. Evitaba mirar hacia los rincones más oscuros del cementerio, sabiendo que algo, o alguien, me estaba observando. Siempre pensé que estaba solo, pero sabía, en el fondo de mi ser, que no lo estaba. La presencia de Juan estaba allí, con cada paso que daba, con cada susurro del viento. Sabía que él no descansaría, que su búsqueda continuaría hasta encontrar lo que quería. Nunca pude encontrar la paz después de esa noche. Las sombras que antes parecían inofensivas ahora me acechaban constantemente.
El sonido de los susurros en el viento, el crujir de las lápidas al moverlas, todo me recordaba que Juan, el espíritu del cementerio, no estaba dispuesto a dejarme ir. Nunca he vuelto a quedarme fuera del cementerio después de la puesta del sol. Algo me dice que, si lo hago, no solo veré su figura de espaldas, sino que la sensación de que algo se me acerca será más real que nunca. Si te gustan los relatos de terror como este, forma parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque tenemos videos nuevos y aterradores todos los días. No te pierdas ni un solo detalle de estas historias oscuras.